Entonces, es importante distinguir dos conceptos, ¿ya? Que es lo que llamamos expectativa condicional de la expectativa incondicional, ¿ya? ¿Qué significan estos conceptos? La ley de están relacionados por algo que llamamos la ley de expectativas iteradas. ¿Qué significa esto? Matemáticamente es que la expectativa de Y, ¿ya? Que sería la expectativa incondicional, es decir, por ejemplo, el promedio de los salarios en Chile, ¿cierto? Supongamos 400.000 pesos, ¿ya? Va a ser igual a la expectativa de la aquí estoy leyendo acá arriba, ¿cierto? Es la expectativa de la expectativa condicional de Y dado X, ¿ya? Esto es Esto es estrictamente una formulación matemática que es correcta, ¿cierto? Pero ayuda más a entenderlo intuitivamente, ¿ya? De la siguiente manera. Consideremos el ingreso del promedio de los hogares en Chile, en la expectativa de Y, ¿cierto? Y el cálculo vía promedios por grupos de educación, ¿ya? Es decir, déjeme plantearlo así. Una forma de calcular el salario promedio, aquí habla de ingresos, pero ok, es más fácil pensar en realidad en salario, ¿ya? Eh, digamos, el salario es un componente muy importante de ingreso, pero no es el único componente, ¿ya? Pero es una discusión técnica para otro curso. Pensemos en los salarios, ¿ya? Pensemos en los salarios de los hogares en Chile y tenemos que una posibilidad es tomar todos los salarios y calcular el promedio y eso nos va a dar 400.000. Eso es la expectativa incondicional de Y. Otra posibilidad, ¿cierto? Es hacer algo un poquitito más complejo, que sería lo siguiente, calcular la expectativa de Y condicional en R, donde R son los grupos de educación. Es decir, tomamos a todas las personas que tienen educación básica o menos, ¿ok? Y calculamos su salario. Entonces, después tomamos a todas las personas que tienen educación media completa y calculamos su salario. Tomamos a todas las personas que tienen educación universitaria incompleta, por ejemplo, calculamos su salario y así. Dividimos la población en distintos grupos de nivel educacional, ¿ya? Y calculamos el promedio para cada uno de los grupos de nivel educacional. Por supuesto, tenemos que considerar, además vamos a calcular otra cosa. ¿Cuál es el porcentaje de personas que están en ese nivel educacional? ¿Ok? Supongamos que personas que tienen educación básica o menos debe ser, no sé, 15% de la población, educación media completa, por ejemplo, debe ser en torno al, no sé, al 35% de la educación, por decir algo, educación media superior, incompleta, me estoy inventando los números entre paréntesis, no, estoy tratando de ser más o menos realista, pero no sé los números a ciencia cierta. ¿Ya? Educación superior incompleta deben ser, no sé, alrededor de un 10%, 15%, y el resto supongamos que es educación superior o más, ya que es como 30-35%. ¿Ya? Pensemos en números así, probablemente estoy exagerando la educación universitaria un poquito, pero en fin. Y tenemos esos porcentajes y lo que vamos a hacer, esta expectativa que está acá, esta expectativa de las expectativas condicionales es justamente el promedio ponderado por esta frecuencia de cada uno de los grupos de las expectativas o de los promedios por cada uno de los grupos, ¿ya? Es decir, puedo calcular el promedio a partir de promedios por grupo por nivel educacional, ponderando cada uno de los promedios de nivel educacional por la participación que tienen los niveles educacionales dentro de la población, ¿ya? Otro ejemplo, si pensemos otro ejemplo, supongamos que quiero calcular el promedio de las notas de todos los estudiantes de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Quiero calcular ese promedio de notas. Posibilidad 1, la expectativa incondicional sería simplemente tener el listado completo, ¿cierto?, de los alumnos de la universidad y calcular el promedio. Listo, tenemos no sé cuántos alumnos tiene la universidad, no sé, pensemos 10.000 alumnos, tal vez más, menos, no lo sé. Tomamos a los 10.000 alumnos y calculamos su promedio. Esa es expectativa de Y, ¿ya? ¿Cuál sería otra forma de hacerlo? Podríamos ir facultad por facultad, ¿cierto? Entonces tomamos la facultad de Economía y Empresa y calculamos el
promedio de notas de los alumnos de esta facultad. Nos vamos a la facultad de humanidades, ¿cierto? Y calculamos el promedio de ahí, nos vamos a ingeniería y calculamos el promedio de allá, etc. Y después lo que hacemos es calcular el promedio de esos promedios, ¿ya? Eso es lo que está calculado aquí al lado izquierdo, ¿ya? Calcular el promedio de los promedios. Obviamente ese promedio no puede ser cualquier cosa para que sean equivalentes. La ponderación de esos promedios tiene que estar en relación con la cantidad de alumnos que hay en cada una de esas facultades. Evidentemente, si hay una facultad que es muy grande, que tiene muchos alumnos, va a tener una ponderación mayor en el promedio general que una facultad pequeña que tiene pocos alumnos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, ¿cómo se demuestra esto matemáticamente? Entonces lo muestro digamos, para que vean que en el fondo las definiciones que hemos dado son coherentes, o sea que hay una consistencia interna entre todo lo que estamos diciendo. Aplicamos las definiciones solamente, ¿cierto? Esta es la definición de expectativa incondicional, y lo que hacemos es reemplazar, en este paso reemplazamos la expectativa, la función de densidad marginal, la reemplazamos por su definición, ¿ok? Que es la conjunta integrada con respecto a X, ¿ya? El siguiente paso es hacer el viejo truco, ¿cierto?, de multiplicar y dividir por una misma cantidad, ¿cierto? En este caso, vamos a dividir por f de x y vamos a multiplicar por f de x. O sea, fíjense que es exactamente lo mismo, solamente multipliqué y dividí por f de x. ¿Qué es lo que gano con eso? Bueno, aquí voy a conformar la función de densidad condicional, ¿cierto? Es decir, aplico la definición de la densidad condicional, ¿ya? Y queda f de y condicional en x ponderado con respecto a x. Y después lo único que tengo que hacer es cambiar, ¿cierto? El orden de integración. Esto también es importante, que yo puedo jugar con los elementos dentro de la integral, ¿cierto? Normalmente eso no cambia la integración. El orden de integración de las variables no me afecta el resultado si las funciones que estoy integrando son continuas, ¿ya? Eso se llama teorema de Fubini, pero bueno, no viene mucho al caso. Se puede hacer aquí en este caso perfectamente. Y tenemos la expectativa de Y multiplicado por la densidad conjunta de y, perdón, por la densidad condicional de y condicional en x, integrado con respecto a y, y afuera dejamos f de x, y por lo tanto aquí nos queda la expectativa, aquí armamos la definición de la expectativa condicional de y dado x, y queda integrado con respecto a f de x. Lo único que hay que reconocer acá, recuerden que les había mencionado, que la expectativa de y condicional en x, fíjense que está acá, la expectativa de y condicional en x es simplemente una función de x, ¿ya? Es solo una función de x, por lo tanto, aquí donde dice expectativa de y de x, nos podría quedar simplemente h de x, ¿ya? Y esa es la definición de una expectativa, ¿ya? La expectativa de h de x es h de x multiplicado por f de x y todo eso integrado con respecto a x. Entonces, esta es la definición de la expectativa condicional de y dado x, ¿ya? Es una cosa un poquito más técnica, vean es una cosa un poco más técnica, pero la demostración en sí realmente no es difícil, porque lo único que hay que hacer es ir de un punto a otro aplicando las definiciones de lo que es una expectativa marginal, condicional, y básicamente es eso, simplemente. Y reconociendo cuando uno arma la expectativa condicional, nada más. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Sí? No, ¿Alguna profe. duda? No, profe. ¿No? Ok. Eh, ya, ok. Sofía es la vocera de los alumnos, veo. Algo así. Ahí Parece que salió, sí. ahí salió un competidor, qué bueno. Ya. Oye, ok. Entonces avanzamos un poquito más. ¿Están muy cansados o no? No, profe, por la mañana nomás, yo creo. Sí, Ya. sí. Ok, lo que pasa es que a veces nos están entregando la recomendación de dividir la clase en dos bloques, o sea, y tener como un pequeño descanso en el medio. No sé si eso les acomoda o creen que daría lo mismo.
Oh, hagámoslo de corrido nomás, profe. Sí, de correo, de correo. Ya, ok. Pero esta Voy a clase, profe, continuar. termina a las 11:20, ¿cierto? Sí, podemos terminar un poquito antes, no hay Ah, ya. problema. No, Ya, queda profe. poquitito antes, po. Tiene Sí, que un ser. poquito antes. Ya. Entonces veamos, avancemos un poquito más entonces y ahí terminamos la clase. Entonces, ¿qué es una regresión poblacional? ¿Ya? Este curso finalmente se va a tratar de, si alguien les pudiera decir en una frase qué es lo que van a aprender en econometría, es el curso en el que aprenden regresión, ¿ya? Regresión o análisis de regresión, ¿ya? Por lo tanto, estamos mirando algunos conceptos clave acá, ¿cierto? Lo que hay que considerar acá es que el error promedio de la esperanza condicional es siempre cero, ¿ya? ¿Ok? Es decir, yo siempre, en la noción de esperanza condicional, voy a cometer un error, pero si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, bueno, voy a tratar de predecir el salario de personas que tienen nivel de educación universitario completo, ¿ya? Voy a tratar de predecir eso y supongamos que ese salario me da en torno a, no sé, en Chile debe estar en torno a tal vez unos 800.000 pesos, 900.000 pesos, ¿ya? Supongamos eso, que sean 900, ¿ya? 900.000 pesos. Entonces, dado esa información, cualquier persona que tenga educación universitaria, yo diría, esta persona va a ganar, mi proyección es que gane 900.000 pesos. Supongamos que no sé nada más de la persona, ¿cierto? No sé si esa persona es un médico, o es un arquitecto, o es no sé, o es un ingeniero de ejecución, no sé, solamente sé que tiene educación universitaria completa, ¿ya? Entonces, evidentemente, no sé, si yo hago esta proyección para un médico, por ejemplo, seguramente en muchos casos voy a subestimar lo que el médico gana. ¿Ya? La mayoría de los médicos ganan más de 900.000 pesos. Si yo, por ejemplo, hago esta predicción y aparece, no sé, alguien que tiene, qué sé yo, no sé, alguien que estudia, no sé, ingeniero de ejecución, por ejemplo, es probable y una persona que recién salió de la universidad, probablemente sea al revés, ¿cierto? Voy a obtener 900.000 pesos, va a ser más que el salario que esa persona va a ganar, probablemente, ¿ya? Entonces, voy a cometer errores hacia arriba y hacia abajo. No estoy diciendo que no me voy a equivocar, estoy diciendo que si considero todos mis errores de predicción y los promedios, el promedio debería ser cero. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué va a pasar eso? Porque si existiera un error sistemático, es decir, si yo sistemáticamente sobreestimo o sistemáticamente subestimo, sería bastante fácil corregirlo. ¿Ya? Cambiaría mi función de expectativa condicional. Por ejemplo, supongamos que yo hiciera este ejercicio de los 900.000 y trato de predecir el salario de la gente y tomo los promedios de las personas, ¿cierto? Y me doy cuenta de que mi error promedio son 100.000 pesos, positivo. Es decir, en promedio a todo el mundo le estoy subestimando en 100.000 pesos, ¿ya? En promedio. Entonces sería muy fácil corregirlo. Diría, ok, si en promedio me estoy equivocando 100.000 pesos hacia abajo, lo que tengo que hacer es subir mi predicción en 100.000 pesos. Entonces cambio mi expectativa condicional. Ya no va a ser 900.000, sino que va a ser 1.000.000. Voy a subir voy a subirla a 100.000 pesos. Y cuando entonces mi predicción va a ser 1.000.000 de pesos en promedio para todo el mundo, y en ese caso mis errores van a promediar cero. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo cambiar mi expectativa condicional siempre y obviamente la expectativa condicional por definición va a generar algo que va a generar un promedio de equivocaciones o un promedio de errores de predicción que va a ser cero. ¿Ya? Entonces, formalmente, lo que vamos a decir es que la expectativa de U condicional en X, ¿ya? Es decir, la expectativa del error de predicción condicional en tener un determinado valor X, por ejemplo, que personas con un nivel de escolaridad o nivel de educación de 17 años,
es igual a 0, es el error de la FRP, que FRP significa función de regresión poblacional, ¿ya? Condicional en X tiene media 0. Por lo tanto, recuerden que habíamos escrito esta fórmula antes, ¿cierto? Y es igual a la expectativa condicional de Y dado X, el componente predecible, más U. Lo que vamos a hacer es calcular la expectativa condicional a ambos lados de la ecuación, ¿ya? Es decir, a este lado voy a tomar Y y voy a calcular la expectativa condicional de Y dado X, y a este otro lado voy a tomar la expectativa condicional de todos los elementos que tengo al lado de acá. Ahora, recuerden que las expectativas son lineales, ¿ya? Es decir, si yo... A ver si puedo escribir algo acá. Si yo tengo... voy a tratar de escribir acá, ¿cierto? Si yo tengo... expectativa... A ver cómo podemos hacerlo. Ok, si yo tengo la expectativa de... Recuerden esto, ¿cierto? Si yo tengo la expectativa de AX más BI, ¿ya? Esto es igual, la expectativa es un operador lineal, por lo tanto esto es igual a A por E expectativa de X más B por expectativa de Y. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Sí? ¿Alcanzan a ver esto, no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, recuerden eso es lo que estoy aplicando en este punto. Oh, aquí tengo que sacar esta cosa de acá y pasarme a mouse. Esto es lo que... Esto es lo que estoy aplicando en este segundo paso, ¿cierto? La linealidad de la expectativa, ¿ya? La linealidad de la expectativa. Y lo que tenemos que hacer al final es lo siguiente. Cuando tengo la expectativa de la expectativa condicional de X, condicional en X, fíjense que lo que tengo que reconocer es esto. La expectativa condicional de X es una función de X. Por lo tanto, si yo calculo la expectativa de una función de X condicional en X, es decir, yo quiero calcular, es el equivalente a decir, quiero calcular los años de escolaridad de la población condicional en que las personas tienen 17 años de escolaridad. Bueno, el resultado es 17, ¿verdad? Si yo quiero calcular los años de educación de la población condicional en que las personas tienen 17 años de escolaridad, el resultado obviamente es 17, ¿ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este término que les estoy mostrando acá, y lo que me queda aquí simplemente es la expectativa de X, de h de X condicional en X, y aquí lo único que va a quedar es la expectativa de U condicional en X, es decir, la expectativa de los errores condicionales en X, ¿ya? Entonces el resultado va a ser, me va a quedar h de X, aquí va a aparecer la expectativa de h de X condicional en X, más la expectativa de U condicional en X. Y aquí lo que hemos utilizado no es ni más ni menos que lo que aprendimos recién de la ley de expectativas iteradas, ¿ya? Entonces la expectativa de U condicional en X, aquí revierto esto, ¿cierto? Paso este término U de X lo paso hacia el otro lado, aquí queda h de X, aquí también queda h de X, y por lo tanto concluyo que la expectativa de U de X es h de X menos h de X es igual a 0, ¿ya? O sea, además de esto, calculando el error incondicional, es decir, promediando para todos los X, tal que tome X, se obtiene que la expectativa de la expectativa condicional de X es la expectativa del error, ¿cierto? Esta es ley de expectativas iteradas, ¿cierto? Es igual a 0, ¿ya? ¿Por qué es igual a 0? Básicamente porque este término, la expectativa de U dado X, siempre va a ser 0, como vimos arriba, y después el siguiente paréntesis, la expectativa de 0 siempre va a ser 0, ¿ya? Ahora, sabemos que eso va a ser siempre la expectativa de U por la ley de expectativas que acabamos de ver, y por lo tanto concluimos que los errores condicionales en X o los errores incondicionales siempre, la expectativa de errores condicionales en X, así como la expectativa de errores incondicionales, siempre va a ser 0, ¿ya?
¿Se entiende la idea? La lógica, ¿cierto? Es que la función de regresión poblacional siempre nos va a entregar una predicción que no va a tener errores sistemáticos. Por errores sistemáticos, lo que quiero decir es que el promedio de los errores, el promedio de las equivocaciones va a ser 0, ¿ya? Y si es que el promedio de las equivocaciones fuera distinto de 0, fuera, no sé, menos 10, más 10, lo que tenemos que hacer es ajustar nuestra predicción para que tenga un error 0. Es decir, si mi predicción me equivoco sistemáticamente más 10, debería sumarle más 10 a la predicción, ¿cierto? Para que tenga una expectativa 0. De esa manera puedo mejorar mi predicción, ¿verdad? Esa es la idea principal, ¿ya? Y que aquí es algo que... aquí tengo que borrar esto para poder... Vamos a borrar esta fórmula que puse acá, ¿ya? Vamos a devolvernos, me pasé... No, acá. No retrocede esto. Ahí está. Entonces la pregunta es, Profe, bueno, ¿aló? ¿Sí? profe, ¿nos quedamos con los conceptos y los supuestos o estas comprobaciones matemáticas igual son importantes para la guía y las pruebas? A ver, en general yo no soy muy amigo de preguntar demostraciones matemáticas, pero sí creo que las demostraciones matemáticas, pues, si uno las logra entender bien, son un muy buen complemento de entender las cosas conceptualmente, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es que es muy bueno que ustedes lo trabajen eso. Puede ser que en algunas guías o preguntas aparezcan estas ideas, ¿ya? Pero no creo, pienso que en general no les voy a preguntar demostraciones en las pruebas, ¿ya? En general no hago eso, ¿ok? Ahora, también tengo que decirles que, bueno, este es una sección conjunta y por lo tanto también tengo que ponerme de acuerdo con el otro profesor respecto a qué exactamente vamos a preguntar. Ahora, el semestre pasado dimos clases también conjuntamente con Fernando en general yo creo que más o menos coincidíamos en el estilo de las pruebas, de las preguntas. ¿Ya? Como que él tampoco creo que preguntaba como cosas así de demostraciones tan directas y de ese estilo. Por lo tanto, probablemente, si quiere una respuesta súper práctica, probablemente no vamos a preguntar demostraciones formales en una prueba, pero sí es importante que lo tengan bastante claro, ¿ya? Porque si lo tienen claro matemáticamente, seguramente lo van a tener mucho más claro conceptualmente, ¿ya? Profe, ¿Sí? es que yo tuve clase el año pasado con Fernando Díaz y Ujú. él es como fanático de las demostraciones, hace muchas demostraciones y siempre pregunta eso en sus pruebas. ¿En serio? No sé, yo Sí. hice clase con él un semestre y no, por lo menos no vi que pusiera muchas demostraciones en las pruebas que hicimos conjuntamente el semestre pasado. Ah, ya. No lo sé, o sea, la verdad a mí, yo prefiero preguntarles cosas de mucha más aplicación, eh, creo, o sea, creo que este es como un curso introductorio de alguna manera, ese tema creo que es fundamental que ustedes aprendan a aplicar más bien los conocimientos antes que puedan resolver técnicamente algunos problemas, ¿ya? Ahora, en clase mostramos, ¿por qué mostramos demostraciones en clase? ¿Ya? Al margen de que después a lo mejor no las preguntemos con tanta rigurosidad en una prueba. La razón es porque tenemos que justificar lo que estamos diciendo, o sea, si no sería como una receta de cocina, ¿verdad? O sea, que en el fondo es como, no sé, dice, ¿por qué, no sé, por qué cocinar arroz por 20 minutos queda bueno y si lo cocina 10 le va a quedar crudo? Para la mayoría de la gente es decir, bueno, miren, cocinarlo 20 minutos funciona y cocinar 10 no funciona, ¿ya? Aquí evidentemente hay algunas recetas de cocina,
¿ya? O sea, algunas cosas que funcionan y la respuesta va a ser un poquito, para este curso va a ser porque sí, ¿ya? Funciona porque funciona, pero creo que ustedes tienen el nivel como para entender un poquito más de detalle, por qué funcionan algunas cosas, ¿ya? ¿Por qué son así? Y cuando uno entiende por qué funcionan algunas cosas, normalmente también puede tener un conocimiento mucho más profundo de otros elementos, ¿ya? Entonces, déjenme terminar con esta última diapositiva, ¿ya? Que es el tema de la calidad de la predicción. Les había dicho que las predicciones que salen de la expectativa condicional en promedio tienen que tener un error cero, pero eso no garantiza que la predicción sea buena, ¿ya? ¿Por qué no garantiza que la predicción sea buena? Porque podría ser que yo les dé una predicción, en el fondo, eh, por decir algo, supongamos que les digo esta misma idea, ¿cierto?, de los salarios y los años de educación de las personas. Y les digo, miren, mi predicción es de 900.000 pesos, ¿cierto? Y tal vez estoy mirando, ¿cierto? Me equivoco por mucho tal vez y, por ejemplo, hay personas que ganan 5 millones de pesos y tal vez en el mismo lote hay gente que gana 100.000 pesos. Y tengo predicciones enormes, tengo errores de predicción enormes. A lo mejor por esas coincidencias de la vida, si yo promedio, a pesar de tener grandes errores, si yo los promedio, los errores son cero. Pero eso no hace que la predicción sea buena, ¿verdad? Porque no solamente quiero que el promedio de las equivocaciones sea cero, sino que también quiero que ojalá no sean tan grandes las diferencias con respecto de la predicción que yo estoy teniendo, ¿ya? Entonces, podría ser que yo tuviera mi expectativa condicional, a lo mejor, podría pasar que fuera que generara una predicción cero en promedio, pero con errores enormes, ¿ya? Errores enormes que tal vez se cancelan unos a otros, ¿ya? Da la casualidad de que se cancelan o aproximadamente se cancelan unos a otros. Entonces, un criterio para para evaluar la calidad de predicción es lo que llamamos error cuadrático medio, ECM. ¿Qué es el error cuadrático medio? Ahí está la definición, ¿cierto? Es la expectativa de Y con respecto a m de x, donde m de x es una función cualquiera, ¿ya? Es una función cualquiera de x, es una función de x, y lo que yo hago es que calculo las distancias entre y y m de x. M de x es una función cualquiera de x que me va a ayudar a predecir y, ¿ya? Podría ser la expectativa condicional, podría ser cualquier cosa, ¿ya? Podría ser, no sé, por darles otros ejemplos, podría ser la expectativa condicional, podría ser el mínimo el mínimo de y dado x, el máximo de y dado x, podría ser la mediana, podría ser, no sé, muchos valores posibles, muchas cosas podrían estar ahí, ¿ya? Profe, una pregunta con ¿Sí? respecto a eso. Después, o sea, en la práctica, ¿cómo diferencio cuál usar? ¿Cómo discrimino cuál usar? Ya vamos para allá. Le estoy mostrando primero un criterio para el cual decir cuál es el m de x que deberíamos usar. Les anticipo, les doy como el spoiler de el m de x que es mejor utilizar para reducir este error cuadrático medio, va a ser la expectativa condicional de y dado x, ¿ya? Y la demostración de eso no es muy difícil, de hecho, lo vamos a ver. Es algo si ustedes tienen el PDF, ¿cierto?, de las clases, lo pueden mirar en un minuto. No creo que alcancemos a verlo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero, a ver, el error cuadrático medio lo que hace es que toma todos los errores, ¿cierto? Y menos m de x son los errores, los eleva al cuadrado. ¿Por qué los elevamos al cuadrado? Porque queremos reducir la magnitud de los errores, ¿ok? Queremos reducir la magnitud de los errores. Y si queremos reducir la magnitud de los errores, nos importa tanto equivocarnos por abajo como equivocarnos por arriba, ¿ya? O sea, sobreestimar o subestimar el salario nos preocupa del mismo modo, ¿ya? Y fíjense que tomamos la magnitud de los errores al cuadrado, y al ponerlos al cuadrado, ustedes saben que la magnitud, al elevar al cuadrado, la magnitud de los errores se hace siempre positivo, ¿cierto? Y además se pone cuadrático. O sea, además, un error grande lo magnificamos mucho, ¿cierto? Un error pequeño importa poco y un error grande importa mucho, ¿cierto? Al elevar al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, lo que genera este criterio es decirnos,
en principio queremos equivocarnos poco, queremos equivocarnos que de alguna manera los errores no estén muy alejados del verdadero valor de Y, ¿ya? O sea, que la predicción no esté muy alejada del verdadero valor de Y, por arriba y por abajo, y además nos interesa no tener errores demasiado grandes, ¿ya? Porque los errores grandes van a elevar mucho el error cuadrático medio, y el objetivo que nos vamos a proponer finalmente es escoger una función m de x tal que el error cuadrático medio se minimice, sea mínimo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la expectativa condicional, la expectativa de y de dado x es el predictor de mínimo error cuadrático medio, ¿ya? Eso uno lo puede demostrar formalmente acá, la demostración es relativamente simple, y supongamos que m de x es una función arbitraria de x y queremos escoger la función de x que minimice el error cuadrático medio. Entonces lo que hacemos es tomar y menos m de x al cuadrado, y lo que hacemos aquí es, en este paso, es sumar y restar la expectativa condicional de y dado x. Fíjense que es lo único que hice acá adentro, ¿ya? Sumé y resté y agrupé los términos, nada más. Obviamente queda un cuadrado fuera y lo que tengo acá es un cuadrado del binomio, ¿cierto? Por lo tanto me queda el primer término al cuadrado, y menos la expectativa de x condicional en x al cuadrado, más 2 veces esta y menos expectativa de x, la expectativa de y condicional en x, y aparece multiplicado el segundo término, expectativa de y de x menos m de x, y finalmente aparece el último término que es la expectativa de y de x, de y condicional en x menos m de x al cuadrado, ¿ya? O sea, hasta aquí lo único que hice fue sumar y restar la expectativa condicional en x y calcular el cuadrado del binomio correspondiente, nada más, ¿ya? Y después lo que se hace es simplemente calcular la expectativa de ese término. Entonces no me va a quedar la expectativa de y menos m de x al cuadrado, ¿cierto? Que es el error cuadrático medio. Y me va a quedar este término que está acá. Me va a quedar la expectativa de este primer término, la expectativa de este término cruzado y la expectativa de este último término que está acá, ¿ya? Claramente esto se minimiza si m de x es igual a la expectativa de y de x condicional en x, porque los términos se hacen cero. ¿Por qué se hacen cero los términos? Fíjense. Este término que está acá, si yo calculo la expectativa, a ver si está más acá, no, la expectativa, si yo calculo la expectativa de, si m de x es igual a la expectativa de y condicional en x, obviamente este término se hace cero, ¿ya? Si yo considero este otro valor que está acá, ¿ya? Básicamente acá esta expectativa también se va a hacer cero, y nos queda este último término que está acá, ¿ya? Pero este último término que está acá no depende de m de x, ¿ok? Fíjense que lo que yo tengo que hacer acá es escoger un valor para m de x. Este primer término no depende de m de x, por lo tanto nunca lo voy a cambiar, ¿ya? Este término que está acá, si yo escojo la expectativa de y condicional en x, se va a hacer cero, porque me va a quedar la expectativa de u condicional en multiplicado por 0, ¿ya? Y este último término de acá, obviamente también se va a hacer cero si m de x es igual a la expectativa condicional de x. Por lo tanto, el segundo y tercer término se hacen cero, y el último término no depende de m de x. Por lo tanto, obviamente se hace mínimo, porque estos dos valores no pueden ser menores que... esto es un cuadrado, por lo tanto no puedo hacerlo más chico que 0, y esto que está acá, obviamente también va a quedar un 0, y la expectativa de u multiplicado por 0 va a ser 0, por lo tanto se va a hacer mínimo también, ¿ya? Entonces, bueno, esa es finalmente esa es una segunda razón por la cual la expectativa condicional de y dado x es lo que terminamos utilizando, porque no solamente nos entrega errores que en promedio son 0, sino que además minimiza este criterio de error cuadrático medio, ¿ya? Es decir, nos dice, en rigor, si usted utiliza la expectativa condicional para predecir, no va a estar muy lejos no va a estar tan lejos, o va a reducir la distancia promedio del error, o va a reducir los errores de predicción, y no se va a equivocar por tanto, porque básicamente estamos tratando de minimizar los errores
al cuadrado, por lo tanto nos importan especialmente los errores grandes y vamos a tratar de reducir los errores grandes, ¿ya? Ok, entonces con eso estamos ya como en la hora. Me pasé un poquito más de lo que quería hablar, pero quedamos ahí entonces conectados, vamos a proseguir con las clases el día jueves entonces, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta, por favor, escríbanme un email, creo que es lo más práctico, lo más Profe, rápido. ¿Sí? ¿Alguien? profe, ¿Sí? sí, Diego, ¿se sí. acuerda la pregunta que le había hecho en la clase pasada de lo del libro? De los capítulos. Sí. Sí, bueno, lo que estamos viendo ahora, lo que vimos en la clase pasada es básicamente el capítulo 1 del libro de Bullrich y ahora estamos entrando en lo que está en el capítulo 2. Déjenme ver si puedo compartirles pantalla.